Bueno, pues en este video vamos a resolver el ejercicio 7 del libro de álgebra lineal del Hoffman, que nos dice demostrar que todo subcuerpo de C, de los números complejos, contiene a todo un número racional. Bueno, para esta demostración lo que vamos a ocupar es un párrafo muy importante del Hoffman, esta parte de aquí, que nos define pues la característica cero, ¿no? Y pues tomando en cuenta ese punto que vamos a llamar a un cuerpo F. Si sabemos que F es un subcuerpo de C, entonces F va a ser un cuerpo de característica cero. Entonces vamos a tener que el 1 va a pertenecer a F. Y a partir de esto vamos a tener que existe un 1 por n que va a pertenecer a F. Y no solo eso, entonces 1 por n va a ser igual a 0. Pero como ya dijimos que es un cuerpo con característica 0, esto implica que n va a ser igual a 0. El segundo paso, vamos a tener que los elementos 1, 2, 3, etcétera, es decir, los números naturales, también van a pertenecer a F. Pero como estos números, el 1 de los naturales pertenecen a F, también vamos a tener que sus inversos aditivos, menos 1, menos 2, menos 3, van a pertenecer a F. Y a partir de esta parte de aquí, el 0 también va a pertenecer al cuerpo F. Si tenemos que los números naturales, el 0 y sus inversos aditivos pertenecen a F, entonces podemos concluir en esta parte que los números enteros, los z, van a pertenecer a F. Ahora, si z, los números enteros, tienen un inverso multiplicativo, es decir, algún número 1 entre n, tal que n pertenezca a z, seguido de esto, si podemos tomar algún x entre n, cualquiera que pertenezca a los números racionales, nosotros podríamos mostrar que tanto x pertenece a f. Este x pertenece a, bueno, aquí vamos a poner un pequeño apartado. X pertenece a los enteros. X pertenece a f y 1 entre n también va a pertenecer a f. Por lo tanto, el producto de estos dos, x por 1 entre n, también va a pertenecer a f. Y esta es la forma general x entre n de todos los números racionales, ¿no? Entonces este va a pertenecer a f. Y como, bueno, podemos poner un más menos, ¿no? Aquí en esta parte es más menos. Entonces, si esto se cumple, entonces podemos decir que los números racionales están en F, en ese subcuerpo de C.